Muy bien, pues este es el panel de automatizaciones de GetResponse. Como veis es muy sencillo, en apariencia es muy básico, pero eso no significa que no sea potente. Una de las cosas buenas o que más nos gustan de GetResponse es que es muy usable, ¿vale? Es muy fácil de usar, no tiene pestañas hiper complicadas, sino que vas directamente a lo que te interesa. Pero ahora veréis que a pesar de la sencillez, las automatizaciones de GetResponse pueden llegar a ser muy complejas. Primero os voy a explicar este panel de control para que lo entendáis, pero no difiere mucho de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Aquí tenéis el apartado de flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Donde se organizan todos los flujos. Podéis ver el nombre del flujo de trabajo. El flujo de trabajo, cuando hablamos de flujos de trabajo, es lo que os voy a enseñar ahora, son lo que en inglés se llama workflows o las secuencias en las que se van siguiendo, ¿vale? Si uno entra, se suscribe, si luego lo etiqueta, si luego envía un email, etc. El árbol este que vamos a ir viendo. Después ves si la automatización se ha publicado, el estado de la automatización, la fecha en la que ha sido creada, la fecha en la que empieza, que no es lo mismo, ¿vale? Podéis hacer que la automatización empiece inmediatamente o que empiece en una fecha diferente, la fecha de finalización, si es que queréis tener una fecha de finalización, la gente que ha completado esa automatización, y aquí veis estadísticas de las personas que la han terminado, y aquellas que están todavía en curso. En este punto de aquí podéis editar la automatización, que es lo mismo que si pulsásemos aquí. Podéis duplicar esta automatización, exportarla, y esto es lo que vamos a hacer cuando os regalemos las 8 más bien, automatizaciones a quienes accedáis a los planes que os comentaba antes, y aquí podéis eliminar la automatización. De nuevo, lo mismo de siempre, si pulsáis aquí tenéis la posibilidad de eliminar los flujos que habéis seleccionado, ¿vale? También podéis mostrar estadísticas desde el punto de vista histórico, el año anterior, bueno, de las fechas que queráis, ¿ok? Y la fecha en la que ha sido creada. La podéis ordenar por la fecha, por ejemplo, en la que ha sido creada, que es como lo tengo yo, o la fecha en la que comienza, el estado, cuándo finaliza, cuánto completado en curso, ¿vale? Bien, si queréis hacer una búsqueda de una automatización, lo hacéis desde aquí. Pulsáis sobre la lupa y ponéis el nombre de la automatización. De nuevo, lo que os comentaba antes, la nomenclatura es imprescindible, es fundamental que tengáis una buena nomenclatura para las automatizaciones. Nosotros, por ejemplo, cuando se trata de un lead magnet, ponemos LM, el nombre del lead magnet. Si es un bonus que ofrecemos por la compra de una herramienta, ponemos herramientas, el nombre de la herramienta, bonus y OTOs, que serían las ampliaciones, y el nombre de la lista de esa herramienta, ¿de acuerdo? Y vamos organizándolo así. Os recomiendo que tengáis una buena estructura. Si accedéis a nuestra consultoría podéis tener también, os podemos ayudar también a crear esta estructura. Y después, otros apartados que tenéis es el de mensajes de automatización, que veremos a continuación, y el de eventos, ¿vale? Aquí es donde están los mensajes que vais a redactar, desde donde vais a redactar los mensajes, aunque también se puede hacer desde email marketing, como os enseñaré después. Y aquí tenéis los eventos, que son acciones como qué sucede cuando una persona aterriza en vuestra página, si a lo mejor ha visto un vídeo durante X tiempo, etc. Los eventos son algo un poco más complejo y un poco más técnico. Aquí sí que necesitaréis a un desarrollador, pero después os explicaré cómo funcionan y dónde podéis encontrar toda la información. Vamos a crear ahora un flujo de trabajo desde cero para que veáis todas las opciones que tenéis cuando creáis un flujo con GetResponse. Pulsamos en crear flujo de trabajo y nos aparece esto inicialmente. Todo esto que veis aquí son modelos que tiene GetResponse de flujos de trabajo, ¿vale? Y los pasos, aquí te pone 11 pasos, 5 pasos, 4 pasos, los elementos que hay dentro de cada uno de los modelos, para que tengáis una pauta de lo que se hace, de posibilidades que tenéis con los flujos de trabajo, ¿vale? Si miramos algunos de ellos, por ejemplo, recordatorio de carrito abandonado, aquí ya lo tenéis preparado, seguimientos post-compra, series de carrito abandonado, promoción de afiliados al curso, promoción al curso de afiliados, recordatorio de urgencia, venta cruzada de afiliados, mensaje de bienvenida, ¿vale? Son algunos ejemplos que tenía preparados GetResponse. O incluso participaciones de Navidad o consentimientos, mensajes de bienvenida basados en el consentimiento que tiene GetResponse. Fijaos también en otro detalle, y es que podéis hacer una vista previa de este flujo de trabajo, de esta automatización, ¿vale? Aquí lo podéis ver, y si queréis utilizar este modelo podéis pulsar aquí. Aquí os explica también cómo funciona este flujo de trabajo por si queréis ir revisando cada uno de ellos. Y si no, si sabéis ya lo que queréis, podéis utilizar el modelo desde aquí.
Os tengo que decir que inicialmente GetResponse no tenía estos ejemplos de flujos de trabajo y esta es una de las cosas que les sugerimos porque veíamos que muchos de nuestros usuarios referidos tenían problemas a la hora de crear flujos, no entendían qué tipos de flujos podían crear, hacia dónde podían llevar sus automatizaciones y necesitaban ver algunos ejemplos. Y creo que bueno, después de insistir, pues supongo que surtió efecto. Lo que es cierto es que estas automatizaciones de aquí son más sencillas que las que os he enseñado en la parte teórica de este capítulo, pero aquí las tenéis categorizadas y podéis ver y podéis aprovechar, por ejemplo, una de bienvenida, calificación de los clientes potenciales, compromisos de retención, postcompra, carrito abandonado, etcétera. Podéis pulsar sobre una de estas y decir, pues mira, si quiero hacer un curso online, pues tengo estos tipos de automatizaciones para la promoción de mi curso o para seguir vendiendo el curso, para seguir enganchando a los usuarios a mi curso. Como estas tenéis muchas más, podéis revisarlas todas e ir encontrando aquellas automatizaciones que os vengan mejor. Para ello, como os decía antes, ¿no? Es muy importante que tengáis muy claro hacia dónde os queréis dirigir y así seguramente sacaréis mucho más partido de estas automatizaciones. Hay una cosa interesante también, es que desde aquí podéis importar una automatización y esto es lo que vais a tener que hacer los que accedáis a través de nuestro enlace cuando os enviemos las automatizaciones para que las pongáis directamente en vuestra cuenta sin necesidad de tener que hacerlas manualmente, porque algunas son bastante complejas. Solo pondréis el nombre del modelo, describiréis si queréis un poco la automatización que os hemos enviado y aquí seleccionaréis el archivo que os habremos enviado que está en este formato de aquí, grflow, ¿vale? Pulsáis en próximo y ya tenéis la automatización en vuestra cuenta. Lo que vamos a hacer ahora va a ser construirla desde cero porque antes de nada os quiero explicar bien qué significan todos estos conceptos, cómo está estructurado GetResponse en la cuestión de automatizaciones, cuando se empieza una automatización, cómo se siguen los flujos de trabajo y para que entendáis qué significa cada cosa y cómo deberíais utilizarla. Esto que os voy a explicar aquí lo podríais utilizar en cualquier herramienta de email marketing, al final no deja de ser una parte estratégica de la construcción de embudos de automatización, pero puesto que estamos tratando de GetResponse lo vamos a hacer desde aquí mismo. Bien, lo primero que tengo que hacer es poner un nombre al flujo de automatización, ¿vale? Normalmente os viene como un borrador con la fecha, etcétera, pues ponéis flujo de trabajo demo GetResponse, por ejemplo. La automatización más habitual es cuando alguien se suscribe, ¿vale? Porque cuando alguien se suscribe empiezan a suceder cosas. Entonces vamos a empezar por esta de aquí y ahora os explicaré todo lo demás. Lo primero que podéis hacer es dirigiros a esta ruedecita de aquí y veréis las características, el título que habíamos puesto y después, si queréis que este flujo empiece inmediatamente o si queréis que empiece en una fecha exacta, de modo que aquí seleccionaríais la fecha en la que queráis que empiece este flujo. Esto es muy interesante cuando, por ejemplo, tenéis un lanzamiento en una fecha específica. En vez de enviar emails como newsletters, lo que podéis hacer es automatizar ya todos los procesos, estructurar la campaña para ir respondiendo a los emails en función de las acciones de los usuarios y que no tengáis que estar pendientes vosotros. Mi recomendación es siempre, nuestra recomendación, es que empecéis primero, la primera vez que lo hagáis a través de newsletters, porque veréis cómo responden los usuarios. Si hacéis un lanzamiento anual o 2 veces al año, pues podríais decir, bueno, vamos a ver cómo responden los usuarios cuando les envío una newsletter y una vez lo tengo claro, lo que hago ahora es crear esa automatización porque ya sé que en mi segundo lanzamiento la gente me va a responder así, así, así y entonces ya me despreocupo, me desocupo de eso y me dedico a atender a clientes y lo tengo ya todo automatizado. Es cierto que antes de montar una automatización de estas es importante que hagáis pruebas y una forma de hacer pruebas es reduciendo los tiempos. Si decís, por ejemplo, nos esperamos un día para enviar un email a otro, pues creáis una automatización, un flujo de trabajo en el que os esperáis 5 minutos, ¿no? Entre que pase un email y otro y veis que todo funciona correctamente, probáis con distintas direcciones de email. Pero solo para que tengáis claro cómo trabajar con las fechas, esto es algo que tenéis que determinar en vuestro flujo de trabajo. Os recomiendo que lo hagáis al principio si sabéis cuándo va a ser, pero bueno, hasta que no guardéis y publiquéis no va a pasar nada. De momento lo podéis dejar así, pero más que nada para que no os olvidéis y no penséis que la habéis activado y luego se os ha olvidado, ¿vale? ¿Y cuándo finaliza la automatización? Podéis decir nunca o podéis decir en una fecha exacta. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso, tenéis un lanzamiento, va entrando gente que a lo mejor no entra el primer día, pero entra al cabo de 2 o 3 días, entra en vuestra automatización, porque dais un margen para esas fechas de lanzamiento, si lo hacéis en automático, pero si ponéis una fecha límite, decís, pues mira, en tal fecha tenemos que terminar esta automatización. ¿De acuerdo? Solo para que quede claro que desde esta ruedecita de aquí podéis gestionar los tiempos de la automatización. Voy a poner ahora inmediatamente y que no termine porque si no, no me dejará cerrar, pero lo dejaría así. También tenéis la posibilidad de ver el vídeo de cómo funcionan las automatizaciones o un tutorial interactivo. Si queréis que os vaya explicando cómo se va haciendo cada cosa, lo ponéis interactivo y ya está.
Otra cosa que podéis hacer es que podéis eliminar este mensaje o podéis añadir notas. Si queréis poner notas en los mensajes, por ejemplo, primer mensaje enviado, ¿vale? Pondríamos así y entonces uniríamos esto con esto y nos dejaría aquí la nota, ¿vale? Tendría el primer mensaje enviado. Así recordaría qué significa cada una de estas notas en los mensajes que he puesto. Bien, borramos esto. Fijaos que GetResponse, y esto es bonito porque es muy sencillo, se divide en 3 apartados, ¿vale? El apartado de condiciones, el apartado de acciones y el apartado de filtros. Las condiciones son todos aquellos elementos que están basados en el comportamiento del usuario. Por ejemplo, un usuario se suscribe a tu lista a través de cualquier método, y ahora veremos qué métodos. Ha pulsado un enlace a un usuario. Cuando ha pulsado un enlace a un usuario podemos lanzar una automatización. Cuando ha abierto un mensaje al usuario, cuando es su cumpleaños, que esto está muy bien si en los formularios de captación de suscriptores les pedís la fecha de cumpleaños, si ha cambiado un campo personalizado, por ejemplo, si se le ha enviado determinado mensaje, si este contacto se lo ha copiado a otra lista. Bueno, ya veis, este tipo de acciones, ¿vale? Y algunas más específicas para los que tengáis el módulo de e-commerce. Estas condiciones son las que determinan el comportamiento del usuario con respecto a vuestros contenidos, ¿vale? Bien, una vez hemos creado las condiciones de inicio, después lo que necesitamos es que el usuario haga acciones. Es decir, las condiciones, estas condiciones previas, disparan determinadas acciones. Por ejemplo, si alguien se suscribe a través de una lista, le envío un mensaje, ¿vale? Esto es una condición y esto es una acción. Esto es una condición para que suceda esta acción. ¿Ok? Y finalmente tenéis el apartado de los filtros, que si no recuerdo mal no está en todas las cuentas, deberíais tener a partir de Marketing Automation, pero principalmente los filtros lo que hacen es concretar las acciones. ¿Qué quiero? Escoger un segmento, como los segmentos que os explicaba en el capítulo de creación de contactos y listas, ¿vale? Quiero escoger un segmento para enviar únicamente ese mensaje o el siguiente mensaje a un segmento específico. Quiero que solamente vaya a contactos únicos de distintas listas. Quiero que que se le dé solamente a una cantidad de gente. Ahora veremos también los filtros, pero simplemente solo lo que quiero en este momento es que entendáis lo que significan los filtros. Los filtros son la concreción de acciones, hacer algo mucho más específico que las acciones en sí, ¿vale? Que lo que habíamos visto aquí de acciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Veréis que a medida que vayamos construyendo esto se va a ir creando un árbol, aquí un árbol que va por aquí, que va por allí, que tal, ¿vale? Lo que os recomiendo que hagáis en el caso de GetResponse, porque en el caso de GetResponse vais a ir añadiendo, imaginaos si yo ahora pongo añadir un mensaje, simplemente tengo que arrastrar y unir este campo con este, ¿vale? Hay 2 cosas que os recomiendo. La primera es que si os fijáis, a medida que vamos bajando en nuestro árbol, lo que sucede es que tenemos que ir añadiendo debajo estas estos bloques, ¿vale? Vamos añadiéndolos debajo y el árbol, o sea, la página, se va haciendo más larga. Una forma de que no se os líe la cosa, ¿vale? Porque a veces lo que sucede es que empiezas aquí, terminas aquí y aquí ya se te ha acabado, porque aquí, más allá de aquí, ya no funciona, ¿vale? Lo que os recomiendo es que aquí, donde tenéis el zoom, lo hagáis primero pequeño y arrastréis hasta el centro para dejaros más espacio a la hora de crear una automatización. A mí a veces se me olvida, ¿eh? Y lo que pasa es que si luego la automatización se hace muy larga, esto para una automatización pequeñita no hace falta, podéis empezar desde el zoom más grande, pero para las automatizaciones muy largas, a veces se te pasa y dices, ostras, estás aquí y luego tienes que ir arrastrando los módulos. Bueno, puedes copiarlos todos, podrías hacer así y copiar todos los módulos y arrastrarlos, pero bueno, ya es más sencillo empezar desde cero. Entonces yo recomiendo que lo hagáis de esta forma. Fijaos que ahora cuando lo hago grande se me mueve hacia la derecha, lo único que tengo que hacer es arrastrar esta barra de aquí y aquí ya puedo trabajar como si estuviera en el centro de la página, ¿vale? De la pantalla. Bien, voy a borrar estas dos condiciones, estos 2 módulos básicos. Lo otro que os quería comentar es que antes de crear este árbol os recomiendo mucho que hagáis este trabajo en papel y bolígrafo, o papel y lápiz, lo que prefiráis, o incluso si queréis alguna herramienta de dibujo online, lo que prefiráis. Pero es muy importante que hagáis este diseño antes de empezar a trabajar en la propia automatización, porque lo que sucede es que si vais trabajando aquí y a lo mejor decís, pues mira, ahora añado este elemento, ahora digo que quiero que le pase lo del campo personalizado, que ahora veremos cómo funciona. Luego después quiero que tenga que esperar tanto tiempo, luego que haga no sé qué, y luego dices,
tienes ya todo aquí apretado, ¿vale? Y tienes toda la automatización creada y ahora lo que sucede es que resulta que dices, ay, no, pues si tenía que haber, yo qué sé, haber dicho que este contacto lo copio a la lista y esto iba justamente aquí. Bueno, pues si queréis que os quede bonito y que no os quede muy disperso, claro, si lo hacéis así, lo podéis hacer así también, ¿vale? Pero entonces ya os queda una automatización un poco rara. Si queréis que quede bien, tendríais que ir bajando todos los elementos. También es cierto, lo que os decía antes, podéis seleccionar, simplemente estoy pulsando el botón de la izquierda del ratón y después bajar esto, también lo podéis hacer así, pero bueno, es mejor siempre hacerlo primero en papel y lápiz o papel y boli para que os quede todo bien estructurado, cuáles son los pasos que vais a seguir. Esto es una de las cosas que explicamos en Marketing Automation. Bien, seguimos, vamos a seguir viendo todos estos elementos y ahora si os fijáis, el primero que hemos cogido es el de si alguien se suscribe a cualquier lista a través de cualquier método. ¿Cómo trabaja GetResponse? Fijaos, aquí es donde podéis añadir los elementos y aquí tenéis las propiedades de cada uno de los elementos. Para que esto suceda, os tenéis que poner encima de un elemento y determinar cuáles son las propiedades específicas que queréis de este elemento. Por ejemplo, en el caso de suscripción, y os los voy a ir enseñando uno por uno, en el caso de suscripción, lo que hacéis es que tenéis que seleccionar la lista desde la que queréis que se haya suscrito la persona, ¿vale? Cualquier lista o una lista específica. Si es una lista específica, selecciono la lista a la que quiero que se haya suscrito esta persona para que arranque la automatización y después tengo otras posibilidades. Puedo decir que seleccione cuál es el método de suscripción. Hay varios métodos de suscripción. Os los voy a leer por orden. API significa que a lo mejor habéis conectado vuestra herramienta de Email Marketing GetResponse, la habéis conectado con una herramienta de terceros. Por ejemplo, nosotros que vendemos como afiliados muchos productos, algunas herramientas de afiliación te permiten conectar a través de API con GetResponse. De manera que cuando se produce una compra, entonces se envía un email automáticamente ya desde nuestra cuenta, ¿vale? Esto es la conexión vía API. Otro ejemplo de conexión vía API sería cuando, por ejemplo, conectáis una herramienta de pop-ups o una herramienta de formularios de suscripción externa, ¿de acuerdo? Esto sería otra forma de conexión vía API. Formulario sería a través de uno de los formularios que veremos en otro de los capítulos. Importación de contactos, si queréis que suceda esto como importación de contacto, como os he enseñado en el apartado de contactos, cuando importáis contactos que arranque una automatización, a través de una página de aterrizaje de las de GetResponse o a través de un email que ya tengáis en la lista o que hayáis añadido anualmente. Forms on the go, que son los nuevos formularios que tiene GetResponse, encuestas o webinars, ¿vale? Todas las posibilidades que os da GetResponse como métodos de suscripción. Normalmente nosotros lo que hacemos, en este caso, es cualquier método, ponemos cualquier método, porque a lo mejor alguien se suscribe a través de un método, no te das cuenta y te has olvidado otro y dices, pensabas que era API, pero no es API, bueno, en fin, ¿vale? Lo hacemos de esta manera, ponemos cualquier método y ya está. Aquí podríais incluir a los contactos que ya están en la lista antes de que empiece el flujo de trabajo, ¿vale? Pondríamos esto y una vez activemos el flujo de trabajo aquí, que es donde se guarda y se publica, lo que sucedería es que la segunda vez que esto pasara, ya no podríais incluir a los contactos que ya están en la lista porque ya se les ha enviado un email la primera vez. En esto GetResponse tiene mucho cuidado, es decir, si un usuario ya ha estado en una automatización o en un flujo de automatización, no va a volver a entrar en el flujo a menos que se lo pidáis, que hayáis etiquetado de una forma y tenga tal etiqueta o tal otra, pero en principio, cuando son contactos que ya están incluidos, pues no lo hacéis. Esto de aquí, que pone establezca el color de la pestaña para este elemento, viene muy bien. Nosotros lo utilizamos porque cada uno de estos elementos para nosotros tiene un sentido, ¿vale? Unos pueden ser etiquetas, otros pueden ser envíos, otros pueden ser filtros dinámicos, lo que queráis, ¿vale? Si por ejemplo yo pongo verde claro, lo que va a suceder aquí es que cuando haya conectado esto a la lista, aquí se verá de color verde claro, ¿vale? Haya conectado esto a una acción, ¿vale? Esto es una condición, vamos a conectarlo a una acción. Y ya está, básicamente esto. Esto os permitirá, los colores, que viene muy bien porque os permitirá tenerlo todo organizado de forma visual. Lo habéis visto en los ejemplos que os había puesto antes, que nosotros tenemos un color para cada cosa y entonces así identificamos en qué fase está el contacto. Porque cuando creáis las automatizaciones, aquí van apareciendo los contactos que ya han pasado por ese flujo, ¿vale? Aquí arriba están, bueno, aquí en la primera no, pero arriba están los contactos que están entrando en este flujo y después en cada salida están los contactos que van a salir por ese canal, ¿vale? Bien, ¿qué más posibilidades tenemos? Voy a enseñaros primero todo esto. Si pulso sobre el link clicado, ¿vale? Cuando se ha hecho clic en cualquier link de newsletter, lo mismo. Cuando vamos a propiedades, escogemos
queremos que sea una newsletter, un autorrespondedor, una prueba B o una automatización. Escogemos, por ejemplo, una automatización, que tiene más sentido porque es lo que queremos hacer aquí, y después decimos qué link de esa automatización queremos que desencadene la acción, ¿vale? Puede ser cualquier link de un mensaje específico, y aquí sencillamente tendría que escoger el mensaje, o bien podría ser un link específico de un mensaje específico. ¿Recordáis cuando os he enseñado antes los mapas de clics, verdad? Bueno, pues esto es lo que hace básicamente GetResponse. Digamos que, por ejemplo, de AdvertSuite, que queremos escoger un link específico de este email, y entonces podríamos buscar cuál de los links que tenemos aquí queremos que desencadene esa automatización. Imaginaos que decimos ¿vale? Cuando se hace clic en un link específico de herramientas, AdvertSuite, bonus y otros, ¿vale? Que esta es la nomenclatura que nosotros tenemos cuando enviamos los bonus, como os decía antes. Una vez hecho esto, tengo más acciones que debo tener en cuenta. La primera es si quiero que esto sea recurrente, ¿vale? Es decir, ¿qué quiero que sea? Que suceda una sola vez, ¿vale? O que suceda varias veces. En este caso no tiene sentido ponerlo recurrente porque los usuarios únicamente entrarán en esta lista una única vez, ¿vale? Entrarán en esta lista una vez y a partir de aquí pues sucederá esta acción una única vez. Yo no quiero que cuando hagan clic en un link después de haberse suscrito suceda varias veces. Bueno, no va a tener sentido porque solo se van a suscribir una sola vez. Pero si, por ejemplo, la automatización empezara con esto de aquí, ¿vale? Con que un usuario hiciera clic en un link específico, sí que podría hacer que el usuario, si yo quisiera, entrara otra vez en esta automatización. No tiene mucho sentido. Si fuera el caso de que tuviera sentido, y ya os enseñaré algunos casos en los que tiene sentido hacerlo recurrente, pues en ese caso sí lo pondríamos como recurrente. Aquí no lo vamos a poner como recurrente. Y lo siguiente es este apartado de aquí, que es muy importante. ¿Cuándo queremos asumir que la condición no ha sido cumplida? Es un poco lioso a veces, según cómo se expresa, porque ¿cuándo asumir que la condición no ha sido cumplida? Bien. Nunca, ¿vale? Desactiva la conexión si no o después de algún tiempo. ¿Qué significa esto? Significa cuando queremos asumir que el usuario no ha clicado el enlace, ¿vale? Vamos a empezar por después de algún tiempo. Si decimos que queremos asumir que el usuario no ha clicado el enlace después de un día, 0 horas y 0 minutos, ¿vale? Aquí podemos poner todas las horas que queramos y los minutos de 5 en 5, los minutos que queramos. Si hiciéramos esto, lo que sucedería es que si ha pasado, por ejemplo, un día desde que se ha enviado esta condición y el usuario no ha clicado en ese enlace, entonces aparecería en esta condición de aquí y no se activaría la siguiente acción, ¿vale? Lo que nos está diciendo aquí es cuándo queremos que pare de activarse la acción, ¿vale? Imaginaos que si dejamos un día, pues decimos, bueno, pues espérate un día y si el usuario durante ese día clica en el enlace específico, entonces ya podrás enviarle un mensaje, que es lo siguiente que podríamos hacer como una acción, ¿no? Ponerle una etiqueta o lo que sea. Pero si no lo hace dentro de un día, entonces la automatización ya para aquí, queda muerta, ¿de acuerdo? Por tanto, mientras los usuarios están pasando por este camino, se van a esperar aquí, te van a esperar un día y si no, los pondrá aquí, pondrá el número del usuario que se quedará aquí este día y ya está. Y si han pasado, pues seguirán por este de aquí, ¿vale? Bien, lo mismo, también podríais el color que queráis, ponemos rojo, esto tenéis que decidirlo vosotros, ¿vale? Y una vez unís esta condición con esta, fijaos que ya se ponen aquí los colores y así vais teniendo una automatización muy colorida y muy bonita para poder identificar rápidamente en qué punto de acción se encuentran los usuarios que iréis viendo cuando se lance una automatización. Bien, esto es importante que lo entendáis porque esto sucede en muchas condiciones, por tanto ya os lo he explicado una vez y ahora veréis que en las siguientes será lo mismo. Otros elementos, si un usuario ha abierto un mensaje, exactamente lo mismo que antes, una newsletter, un autoresponder, automatización, lo que sea, seleccionaría y lo mismo. ¿Qué mensaje? Cualquier mensaje o un mensaje específico, pues haría exactamente lo mismo. Si fuese una ocasión especial, ¿vale? Configurar los detalles de la ocasión. Señalamos un campo personalizado, birthdate, que este campo personalizado, como os explicaba en el apartado de los contactos, en el capítulo de los contactos, ya viene predeterminado por GetResponse, entonces nos dice cuándo activamos el siguiente paso, ¿vale? Es decir, cuando sea el cumpleaños del usuario, ¿cuándo activamos el siguiente paso? Inmediatamente antes de tantos días, por ejemplo, oye, se acerca tu cumpleaños, ¿no? Antes de un día, ¿no? Se acerca tu cumpleaños y queremos hacerte un regalo, ¿qué es lo que más te gusta? O queremos un descuento, ¿qué producto te gusta más? Pues aquí lo haríais de esta forma, ¿vale? O después, ¿no? Oye, hemos visto que ha sido tu cumpleaños, pero queríamos ofrecerte algo más aparte de tu cumpleaños que seguramente mucha gente te ha ofrecido y nosotros te lo decimos después, por poner un ejemplo. ¿Y con qué frecuencia deseamos activar el siguiente paso? Decimos solo en la fecha exacta establecida en el campo, la fecha que nos haya dicho el usuario, o
queremos que suceda cada año, ¿vale? Cada año, un día después de la fecha del cumpleaños del usuario. Esto está bien porque pues, la fecha después, a lo mejor imaginaos que en vez del día después, pues decís, mira, al cabo de un día o al cabo de una semana, por ejemplo, o una semana antes, pues en cada caso podéis establecer un tipo de estrategia diferente. Y lo mismo, queremos que esta acción sea recurrente, sí, porque vamos a hacer esta acción recurrente cada año, por tanto en este caso lo dejaríamos así. Más elementos que tenemos campos personalizados, ¿vale? Y aquí los campos personalizados lo que nos ofrece GetResponse es determinar cuando un usuario ha actualizado, ha modificado ese campo personalizado, ¿vale? Específicamente, ¿cuál es el campo personalizado que tiene que haber modificado? La ciudad, tiene que haber especificado pues la empresa, el consentimiento, ¿vale? Estos son los campos personalizados que tenemos aquí, o bien que hemos creado nosotros, o bien que vienen por defecto por parte de GetResponse. Si el usuario hace una actualización al campo personalizado, que recordad, si recordáis el apartado de campos personalizados en el capítulo de contactos, os explicaba que los campos personalizados pueden ser visibles o no visibles para los usuarios, así como las etiquetas no son visibles para los usuarios, los campos personalizados sí pueden serlo. Si el usuario hace un cambio en un campo personalizado, podríais lanzar una automatización. Oye, has cambiado de ciudad, por ejemplo, ¿no? O vaya, tu cumpleaños ha cambiado de fecha, qué cosa más rara, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Yo qué sé, has cambiado, no sé, podéis inventar lo que sea, pero que esa es un poco la idea, ¿vale? Si el usuario hace un cambio, automáticamente tenéis ya preparado un mensaje en el que decís gracias por haberlo actualizado, gracias por decirnos tu nueva ciudad, gracias por lo que sea, ¿vale? Y esto ya veis, esto creáis una automatización que empieza desde aquí, le enviáis un mensaje y no os tenéis que complicar más la vida, la tenéis ya para siempre y es algo que el usuario puede agradecer porque estáis consiguiendo ese engagement con el usuario. Bien, imaginemos que, vamos a decir la ciudad, ya que lo hemos hecho distinto, y dentro de la ciudad, ¿qué valor queréis? Un valor específico de los valores que tiene. Imaginaos, si contiene el nombre de la ciudad o si contiene cualquier cosa, ¿vale? Para que esta automatización salte, si queremos que sea un valor específico, debe contener un valor, debe contener un nombre, por ejemplo el nombre de la ciudad, ¿no? Como os digo. O si os da igual el valor que contenga, porque a lo mejor la ciudad es Bogotá, pues no vais a especificar cada una de las ciudades, ¿no? Entonces lo dejamos aquí. Pero a lo mejor si tenéis una conferencia en una ciudad determinada y veis que los usuarios cambian a esa ciudad, oye, pues te recuerdo que nosotros hacemos anualmente una conferencia en esta ciudad y puede ser interesante para ti. Esto sería un ejemplo de automatización que podríais hacer saltar con los campos personalizados actualizados por el usuario, ¿de acuerdo? También podemos hacer que sea recurrente siempre que el usuario lo cambie o bien incluir los contactos que ya tienen este campo personalizado cuando se inicie el flujo de trabajo, que seguramente, bueno, son la mayoría porque viene por defecto, algunos a lo mejor no, pero si queréis incluir aquellos que ya lo han hecho en alguna ocasión, cuando se lance el flujo de trabajo, aunque lo hayan modificado hace tiempo, se les lanzará también la automatización. ¿De acuerdo? Y lo mismo que veíamos antes de cuando asumir que se cumple esa condición. Más elementos que podemos ver si se ha enviado un mensaje, ¿vale? Esto es distinto de si se ha abierto. Tú puedes enviar un mensaje y quieres rastrear qué sucede cuando se ha enviado un mensaje. Siempre que se envíe determinado mensaje, y podéis especificar lo que sea, ¿vale? Pues que suceda tal acción. Lo mismo en el caso de contactos. Mirad, contactos copiados o movidos, ¿vale? Estos son los dos conceptos de los que hablábamos al principio en el capítulo de contactos para ahorrar, digamos, para ahorrar con GetResponse, ¿no? Lo que podéis hacer es o bien los copiáis y después los elimináis o bien directamente movéis a los contactos a una lista determinada. Si, por ejemplo, empezamos por una automatización en la que decimos, pues un contacto ha sido copiado a esta lista, ¿vale? ¿Qué pasa? El suscriptor se ha copiado a esta lista de aquí, concretamente, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Que cuando hemos copiado a este suscriptor, automáticamente lanzamos una automatización. Una cuestión importante es que si vais a hacer lo que os decía yo de copiar a los contactos a una lista específica, a la lista principal y todo eso, tenéis que empezar la automatización de copia a esa lista tanto con copias como con contactos que hayan sido movidos a la lista. Las dos son importantes porque a lo mejor a un contacto lo habéis movido directamente a la lista principal en vez de copiarlo a la lista y si no ponéis que si se ha movido a la lista principal no va a saltar esa automatización para ese contacto que también está en la lista principal y os interesa que salte la automatización. Por tanto, cuando mováis o copiéis un contacto, tened en cuenta que podéis crear una automatización que empiecen las dos por aquí y después, si
voy a empezar por esto. Si digo envío un mensaje, lo que puedo hacer es conectar tanto a los que se han copiado como a los que se han movido a la lista, ¿vale? Tanto si se ha movido como si se ha copiado, envíale el mismo mensaje, ¿vale? Podéis empezar una automatización de esta manera. Podéis empezar las automatizaciones desde distintas condiciones e ir a acciones específicas, ¿ok? Bien, bueno, evidentemente habría que seleccionar la lista, pero ¿vale? Bien, más elementos que tenemos, el estado del consentimiento. Bien, esto de aquí es lo que os comentaba de los campos personalizados de consentimiento que vienen con GetResponse. Nosotros lo que hacemos, en vez de utilizar el consentimiento confirmado que ya viene determinado por GetResponse, ¿vale? Dado o retirado, te puedes decir, pues sí, este usuario ha dado su consentimiento. Lo que hacemos es que creamos un campo personalizado de consentimiento nuestro propio, porque eso sí que nos permite copiar el campo a otra lista. Recordad que los estados de consentimiento de GetResponse que vienen por defecto con GetResponse únicamente se pueden mover de una lista a otra, pero no se pueden copiar. Por eso a nosotros no nos interesa utilizar este campo de consentimiento, sino que lo que hacemos es que creamos nuestro propio campo personalizado que se dice consentimiento confirmado, ya está, ¿vale? Si el usuario ha confirmado su consentimiento porque ha entrado a través de una lista en la que ha confirmado su consentimiento, le ponemos a este usuario directamente este campo y sabemos que lo vamos a poder identificar en todas las listas. En realidad, cuando sucedió todo esto de los consentimientos, esta fue la forma en la que empezaron todas las herramientas de email marketing a hacerlo, ¿vale? A través de campos personalizados que podían copiar y enviar a listas. GetResponse hizo esto, a mí me parece muy limitado porque realmente no puedes hacer nada, o sea, para mí lo que tiene sentido es que cuando un usuario te da el consentimiento de estar en tu base de datos, ¿vale? El usuario le da igual en la lista en la que esté. Lo que quiero saber es estar en la base de datos de esa persona y más si me puedo eliminar de las listas porque tengo la posibilidad al eliminar la suscripción, ¿no? O sea que no entiendo muy bien por qué lo han hecho así. Entiendo el motivo, entiendo para que no se juegue con el campo, pero en realidad creo que se han limitado en este punto. Pero bueno, esta es mi opinión y aquí tenéis, a los que utilicéis el campo de consentimiento, pues lo podéis hacer de esta forma. No hay ningún problema. La siguiente condición es si un usuario ha visitado una página de GetResponse, ¿vale? Esto está muy bien porque no tenéis que hacer nada técnico, o sea, como todos los planes en realidad vienen con páginas de aterrizaje ya incluidas, sencillamente aquí para todas vuestras acciones de marketing podéis utilizar la página de aterrizaje que queráis, de todas las páginas que tengáis, ¿vale? Nosotros tenemos un montón de páginas aquí porque las utilizamos para determinados lead magnets. No solo utilizamos GetResponse para páginas de aterrizaje, pero sí para los lead magnets porque nos resulta mucho más cómodo. Si yo quiero saber si un usuario ha llegado a una página, ha visitado esta página, entonces hago un rastreo de ese usuario. Quiere decir un suscriptor que yo ya tengo en mi lista, ¿vale? Porque eso es lo que puede detectar GetResponse. No puede detectar cualquier usuario que vaya a cualquier página. Esto no lo detecta nadie, ¿no? Pero tendría que ser un usuario que ya ha pasado que ya está como suscriptor, porque identifica específicamente a aquella persona, ¿vale? Porque esa persona ya ha dado consentimiento de estar en vuestra lista. No es lo mismo cuando hacéis retargeting que se identifica a los usuarios de manera privada. Aquí sabéis exactamente el usuario, quién es y qué es lo que ha hecho. Por eso, con las landings de GetResponse no tenéis que hacer nada más. En el caso de etiquetas y puntuación, pues mirad, la puntuación, los scorings que decíamos antes, bueno, pues podemos esperar hasta que la puntuación sea inferior a, mayor a, igual, distinta, ¿vale? Por ejemplo, podemos esperar hasta que un usuario tenga la puntuación de 100 y decir, este es un buen usuario, este es un buen comprador mío, porque le he ido dando X puntos por cada una de las acciones, por compras, por aperturas, por clics, le he ido quitando puntos también si, por ejemplo, no ha abierto determinados mensajes, o ha hecho esto, o ha hecho lo otro, ¿vale? Lo he ido haciendo todo, pero lo he ido puntuando y, por tanto, aquí lo que haría sería, pues cuando la puntuación sea, por ejemplo, 100, ¿vale? Podría decir que saltara una automatización y le dijera a ese usuario, oye, eres un buen cliente nuestro y te vamos a ofrecer un tanto por ciento de descuento o lo que sea. Esto es dentro de las estrategias de engagement que os comentaba antes, una de las que podéis hacer, por ejemplo, a través de puntuación. Eso sí, únicamente tendréis puntuación los que estéis a partir del plan de Marketing Automation. Y lo mismo aquí, bueno, esto es lo mismo, por eso no os lo repito porque es exactamente lo mismo. En el caso de las etiquetas, pues pasa exactamente lo mismo. Aquí sí que podéis seleccionar una de las etiquetas que ya tenéis o bien podríais crear una etiqueta. Aquí lo único que haría sería poner el nombre de la etiqueta, por ejemplo, si fuera cliente, y añadiría la etiqueta, ¿vale? Esta como ya la tenemos, no la vamos a poner. Lo que os recomiendo de nuevo en el caso de las etiquetas es que tengáis en cuenta la nomenclatura. Nosotros, por ejemplo, cada vez que alguien compra un producto de los que promocionamos, ponemos co y ponemos
bueno, aparecen aquí, ponemos guión bajo y luego el nombre del producto, ¿vale? La herramienta que hemos vendido. Entonces, de esta forma tenemos a todo el mundo bien organizado en la lista principal con las etiquetas con las que ha comprado. Por tanto, tenemos nuestro propio CRM de cada uno de los usuarios y podemos identificarlos muchísimo mejor. Más elementos que tenemos serían ya los específicos de e-commerce cuando un usuario hace una compra. Fijaos que aquí os dice que configuréis los detalles de la compra. Voy a mover esto, así se ve. Que configuréis los detalles de la compra. Esto de aquí, lo que tenéis que hacer es buscar un modo de integración, o bien código JavaScript o bien API. Lo bueno que tiene GetResponse desde hace poco tiempo es que ahora ha creado lo que se llama Web Connect, que es como su, digamos, como su código de Google Analytics, ¿vale? Pero para GetResponse únicamente. Entonces, con solo que pongáis el código Web Connect, lo único que tenéis que hacer es copiar este código y en vuestra web y ya está. Y a partir de aquí identificará a los suscriptores. Lo que me ha sucedido es que no me había dado cuenta, pero ahora cuando vaya para atrás no me va a guardar la automatización en la que he estado trabajando y eso está bien porque esto me permite explicaros algo más. Lo primero es que debería haber hecho, voy a poner aquí otra vez, automatización demo GetResponse, ¿vale? Voy a empezar que se suscribe y ya está la automatización, ¿vale? Lo que debería haber hecho era, por lo menos, poner guardar de vez en cuando, ¿vale? Esto, bueno, yo cuando trabajamos en una automatización sí que lo vamos haciendo, pero en este caso no lo he hecho y he pulsado y esperaba que me abrieran otra página, pero no lo ha hecho. Esto es algo que les diremos porque creo que puede ser un problema si a alguien le pasa lo mismo que me acaba de suceder a mí, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier caso, lo que os decía es que tenéis que tenéis que configurar esto, el Web Connect, y después especificar aquí la página de agradecimiento a la que queréis que llegue el usuario una vez ha realizado la compra, ¿vale? Configuráis estos detalles de la compra y cuando vaya aquí identificará que ese usuario es un comprador. Por tanto, una vez haya identificado que un usuario es un comprador, ya le podéis enviar un mensaje, lo podéis etiquetar como comprador, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Pero esto a partir de los detalles de la compra. Lo mismo, si pulsamos añadir otros elementos, tenemos el carrito abandonado. Aquí tendríamos que ingresar la URL del carrito, la URL de la página de agradecimiento para que sepa que se ha producido la compra y lo que os decía antes, ¿vale? ¿Cuándo asumir que el carrito es abandonado? ¿Por qué? Porque esto nos permitirá enviar un mensaje. En este caso, fijaos que no tenemos dos, una roja y una verde y una roja, ¿vale? No tenemos el tic y la cruz, sino que tenemos solamente el tic. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso, ¿cuándo asumimos que se ha abandonado el carrito? Podemos decir a las 2 horas, ¿vale? Si yo digo a las 2 horas 15 minutos, da igual, a las 2 horas o a los 15 minutos mismo, podemos enviar automáticamente un mensaje a la persona que estaba en el carrito abandonado, porque lo tenemos en nuestra lista, y decirle oye, que mira, que hemos visto que te has dejado el carrito, hay algo en lo que te podamos ayudar, podéis ofrecerle un servicio, lo que queráis, ¿vale? Pero esto viene muy bien porque cuando lo tengáis configurado veréis que algunas de las ventas van a venir de ahí. Recordad, más del 60% se pierden. Por tanto, esta es la forma en la que lo tenéis que hacer. Evidentemente, únicamente los que tengáis el plan e-commerce lo vais a poder hacer con GetResponse. URL visitada, también si queréis saber cuando un usuario ha visitado una URL y a ver qué sucede en esa página. A partir de aquí, pues simplemente si la ha visitado podéis hacer toda una serie de acciones, o si no la ha visitado, ¿vale? Si por ejemplo no ha visitado una URL, ponéis la URL, si ve que no ha visitado la URL después de un día, por ejemplo, imaginad que habéis enviado a la gente desde vuestro email a una página y no la ha visitado, no la han visitado, pues si después de un día no la ha visitado, lo que hacéis es que les enviáis un email automático diciendo, oye, que no has visitado esta página, ¿qué podemos hacer? Esto, lo otro, pam, pam, y les ofreces un descuento, lo que quieras, ¿vale? Pero esta es otra forma de identificar, no solamente por clics, sino por la propia URL, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Porque aquí tenéis el apartado de eventos, ¿vale? Los eventos son lo que os comentaba antes, que es un poquito más complejo y es algo que os tendrá que configurar vuestro desarrollador, pero los eventos son toda una serie de acciones que pueden suceder dentro de una página. Por ejemplo, si se ha reproducido un vídeo, si el usuario ha estado tanto tiempo, si no ha estado tanto tiempo, ¿vale? Esto es muy interesante y esto lo veremos cuando lleguemos a los eventos, os explicaré cómo funciona, pero aquí es donde seleccionaríais el evento y lo mismo. Una vez seleccionado el evento, ya lo rastrearía y a partir, ya los usuarios a los que hubieran estado tanto tiempo, etcétera, pues les podría enviar un email a partir de este evento. Bien.
Más elementos que tenéis, el estado de facturación. Esto os funcionará si tenéis una tienda conectada con GetResponse. Nosotros, como no tenemos tiendas, no os lo puedo enseñar, pero en cualquier caso sí, podríais conectar Shopify, podríais conectar WooCommerce o alguna de estas tiendas online y tendríais, en función del cambio del estado de facturación, si por ejemplo un cliente ha comprado, si un cliente ha hecho una devolución, lo que sea, boom, les enviaríais automáticamente un email, que de nuevo, esto genera engagement con los usuarios. Y lo bueno es que aquí tenéis más control. Si lo hacéis directamente desde una tienda de e-commerce en la que se envía un email automatizado, que no podéis controlar, no podéis saber las aperturas, no podéis hacer nada más, pero si lo enviáis desde GetResponse porque está integrado con vuestra tienda de e-commerce, tenéis más posibilidades de controlar lo que sucede con esa venta. ¿Vale? Por tanto, quienes tengáis e-commerce ya veis que esto es muy potente, sobre todo para recuperar a clientes, para fidelizar a clientes y todo lo que os explicaba en la teoría que os recomiendo que estudiéis previamente antes de empezar a crear estas automatizaciones. Perfecto, pues ya hemos visto las condiciones, ¿vale? Los módulos de las condiciones. Voy a cerrar esto y ahora nos vamos a centrar en las acciones. Posibilidades de las acciones. Esto es exactamente lo mismo que hemos visto antes, pero, bueno, prácticamente lo mismo, pero de forma un poquito distinta. Mirad, si nos ponemos aquí en seleccionar el mensaje, pues, no sé, se ha suscrito un cliente y ahora quiero enviar un mensaje, lo que hago es que escojo qué tipo de mensaje quiero enviar, una automatización, una newsletter, un borrador, un autoresponder. Si tengo, por ejemplo, imaginaos que tengo una newsletter creada, pero esa newsletter no está creada como automatización, primero debemos convertir este mensaje en un mensaje de automatización, pero esto no afecta ni a las estadísticas, ni cuando habéis programado la newsletter, ni nada, ¿vale? No afecta nada. Y os hace escoger también en qué lista queréis que esté este mensaje. A lo mejor yo lo he enviado a la lista Blog Social Answer, pero digo, no, prefiero que me lo pongas en otra lista. Entonces aquí seleccionaría la lista y ya está, ¿vale? Digo, no, pues mira, este me lo pones en otra lista. Ahora lo que hago es que pongo aplicar y aquí está convirtiendo el mensaje. Se ha convertido de una newsletter a una automatización. Lo mismo si son, pues ya digo, autorrespondedores, pruebas A/B o incluso borradores que se convierten en automatizaciones, ¿vale? Entonces esta es la forma como enviáis mensajes automatizados a GetResponse. Desde aquí podríamos editar también el mensaje, ¿vale? Pulso editar mensaje y me lleva a la página de edición del mensaje y una vez hubiera editado este mensaje, lo ha convertido en un mensaje de automatización, una vez pusiera en actualizar porque ya ha hecho la edición pertinente, volvería otra vez a la automatización. En este caso sí, porque estoy trabajando sobre el mismo mensaje. Aquí no me elimina la automatización ni hace nada como me ha pasado antes, ¿vale? Pero bueno, ¿qué más podemos hacer en este caso? Podemos decir que esto se envíe varias veces, que sea recurrente. Si es una sola vez, no, ya está. Si queremos enviarlo solo a destinatarios únicos, que en este caso, como los enviamos desde una misma lista, serán destinatarios únicos, pero imaginaos que a lo mejor se suscriben a través de distintas listas y tenéis contactos en distintas listas. Pues lo que haría es que lo enviaría a los contactos. Imaginaos que yo suscribo aquí a una persona a través de una lista y voy a decir la condición esta, suscrito a cualquier lista. Vamos a escoger otra lista, ¿vale? Y a los dos usuarios, tanto de esta lista como de esta, les digo que les envíe el mismo mensaje, ¿vale? ¿Qué sucede? Que a lo mejor tengo contactos que están aquí que también están aquí. Entonces, para evitar que se envíe a contactos o sea, que se envíe dos veces a un mismo contacto, porque puede ser que estén repetidos, lo que hace es que pones aquí enviar solo a destinatarios únicos y se enviará únicamente a una dirección de email, aunque esté en dos listas distintas. O también lo que podéis hacer es enviarlo durante horas específicas, por ejemplo, de tal hora a tal hora, entre la 1 y las 2 y las 3, no sé, la hora que queráis, ¿vale? Entre las 2 y las 4, yo qué sé, la hora que queráis, ¿vale? Esto podéis decidir cuándo queréis enviar este mensaje de automatización. A lo mejor hacéis una campaña y decís, no, la campaña empieza de tal hora a tal hora. Vale, pues que se envíe entre estas 2 horas. Pues entre estas 2 horas se enviará la automatización. Más elementos que podéis tener serían enviar una notificación push. Aquí, para los usuarios que tengáis notificaciones push, nosotros todavía no tenemos instaladas las notificaciones push, pero lo haremos en breve, porque las notificaciones push, que son estas notificaciones que aparecen en tu sitio web cada vez que publicas algo, suelen ser muy efectivas para las conversiones. Los usuarios las ven cuando entran en su navegador y tú has enviado una notificación, la reciben los usuarios y la tendencia es clicar en esas notificaciones. Esto es realmente una opción que está únicamente en el plan e-commerce, pero que de verdad es francamente potente. Nosotros la hemos utilizado, o sea, no la tenemos aquí todavía configurada porque las hemos utilizado con otras herramientas y es una pasada la cantidad de gente que abre esas notificaciones. O sea que esto conectado con email marketing, como veremos en su apartado correspondiente,
realmente es muy, muy potente. Y como veis, podéis hacer lo mismo, destinatarios únicos, durante unas horas específicas, lo que queráis. Más elementos que tenéis, por ejemplo, podéis enviar, poner un campo personalizado, asignar un campo personalizado o eliminar un campo personalizado de los que ya tenéis, ¿vale? De los que ya tenéis en los usuarios. Más elementos que podéis hacer es copiar a la lista, como habíamos visto, copiar o mover. Aquí también lo único que hacéis es seleccionáis la lista a la que queréis copiar a ese usuario. Esto viene muy bien. Por ejemplo, y es la forma como nosotros trabajamos cuando hacemos una automatización, primero hacemos que el usuario entre en esa lista, le enviamos un lead magnet dentro de esa lista, etiquetamos al usuario dentro de esa lista, le ponemos la puntuación que sea lo que sea necesario y después, si le enviamos un lead magnet en esa lista, después lo copiamos a la lista principal, ¿vale? Porque de esa forma, todas las acciones que ya han pasado por ese contacto las tendremos en nuestra lista principal. Si lo copiamos a otra lista, nos dice también que seleccionemos el día del autorrespondedor. Si tenéis autorrespondedor y lo utilizáis, pues perfecto. Nosotros ya no lo utilizamos solamente para listas antiguas, pero bueno, es una posibilidad que os ofrece. ¿Ok? Lo mismo si es mover a otra lista, sería lo mismo. Copiar a un flujo de trabajo. Esto está muy bien porque a lo mejor queréis enviar a un usuario de un flujo de trabajo a otro. Imaginaos que yo digo que quiero enviar a este usuario que le he enviado este email, lo quiero enviar a otro flujo de trabajo, ¿vale? Lo que tendría que hacer aquí es seleccionamos un flujo de trabajo, por ejemplo este de prueba, y le selecciono el flujo al que quiero enviar a ese usuario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Como este usuario viene, o sea, digamos que lo que he hecho ha sido que desde este flujo de trabajo de aquí lo he enviado a este flujo de trabajo de aquí. Para que esto suceda, digo, cuando este contacto ha sido copiado desde este flujo de trabajo, que se llama automatización Demo Get Response, ¿qué quiero hacer con él? Pues quiero ponerlo, por ejemplo, en este filtro, ¿vale? Quiero que empiece la automatización en este filtro para saber si ese contacto también está en la lista que tenemos aquí. O bien lo que podría hacer es que diría, no, pues mira, prefiero que espere hasta que tenga la etiqueta admin block, ¿vale? Cuando tenga la etiqueta admin block, entonces empezará el flujo de trabajo, ¿vale? Yo lo copio al flujo de trabajo, pero el flujo de trabajo no empieza hasta que tiene esta etiqueta. O bien, directamente el flujo de trabajo le asigna la etiqueta admin block, que es lo que me interesa porque ya viene de otro flujo de trabajo. Lo que os quiero enseñar aquí es que cuando copiéis a un usuario de un flujo de trabajo a otro, tenéis que introducirlo dentro de la condición o de la acción que os interese, ¿vale? Y esto es simplemente la copia. Entonces lo que haría sería guardar, y ya quedaría esto identificado, ¿vale? Cuando alguien se suscribe aquí, se le envía el mensaje y entonces entramos ya en el flujo de trabajo, ¿vale? ¿Queremos que esto sea recurrente? Pues no tiene sentido porque ya está copiado ese usuario, entonces ya no voy a copiarlo dos veces, ¿vale? Entonces, añadir elementos, más cosas que tenemos por aquí. Tenemos también mover a flujo de trabajo, que sería lo mismo. En este caso se quedaría en este flujo y en el otro. Si lo movemos, pues únicamente se iría al otro flujo de trabajo, pero veis que es tiene exactamente las mismas propiedades. Esperar. Esto viene muy bien cuando queréis hacer una espera de un tiempo determinado, pero que espere no solamente el usuario, voy a quitar esta lista de aquí, la elimino, veis que aquí se puede eliminar, ¿vale? No solamente que espere el usuario que está esperando aquí porque ya le había dicho que si estaba aquí se desactive la opción al cabo de un tiempo. Bueno, en el caso de la tienda no, pero lo que os había enseñado antes sí, ¿no? No, aquí lo que puedo hacer es que espere incluso cuando ya le haya enviado el mensaje. A lo mejor le envío un mensaje, ¿vale? Le envío un mensaje y, bueno, se suscribe, le envío un mensaje y digo, bueno, espérate tanto tiempo. A ver, voy a quitar esta de aquí, lo vamos a hacer mejor. Simplemente para eliminar, pulsáis aquí y sobre la X. Digo, por ejemplo, se le ha enviado este mensaje, vamos a quitar esta conexión. Lo puedo hacer aquí o también puedo pulsar aquí dos veces y también se va, ¿vale? Y digo, esperas un día y antes de un día, o sea, al cabo de un día lo copias al flujo de trabajo que hemos creado. Bueno, pues esto lo podríais hacer de esta forma, ¿vale? Esperar. ¿Ok? Para esto serviría esperar. El siguiente es eliminar contacto, ¿de acuerdo? Esta es una de las opciones que tenéis que llevar a cabo cuando ya hayáis hecho toda la secuencia de reengagement. Ya, si un usuario no ha funcionado, no ha habido forma de reengancharlo, pues oye, directamente lo elimino de la lista. Cuando pase por aquí lo elimino de la lista y ya está, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también las etiquetas y la puntuación, ¿vale? Las etiquetas, como ya habíamos visto, podemos asignarlas o podemos eliminarlas y lo veíamos en contactos que se pueden crear desde allí. Aquí seleccionamos una etiqueta, aquí podemos seleccionar varias etiquetas. Imaginaos que quiero poner, por ejemplo, actividad engaged y actividad reciente, ¿vale? Y tengo las dos etiquetas aquí. Cuando pase por esta automatización, le asignaré la etiqueta engage o actividad reciente, ¿vale? Si por ejemplo lo he copiado al flujo de trabajo tal como está copiado, puedo hacer
puedo seguir añadiéndole etiquetas aquí. Si se hubiera movido, veis que ya no tengo para seguir, porque se ha movido al otro flujo de trabajo, por tanto no está en este flujo. Entonces aquí asigno la etiqueta engage actividad reciente y listo, ¿ok? Bien, más cosas que podemos hacer son la puntuación. Bien, la puntuación es lo que os comentaba, podéis ir puntuando para valorar a vuestros usuarios. Aquí podéis añadir puntos, restar puntos, definir exactamente cuántos puntos, borrar la puntuación, ¿vale? Que no tenga, que se quede sin ningún tipo de puntuación en absoluto. Entonces aquí ponéis un número, como habíamos visto antes. Si queremos que esto sea recurrente, pues seguramente sí, porque si voy a puntuar a un usuario que vaya pasando por un flujo, por ejemplo, los de actividad, los de engagement, pues seguramente os interesa ir puntuando a estos usuarios dándoles más puntos a medida que vayan haciendo más acciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hemos terminado todo el apartado de acciones. Fijaos que no es complicado, o sea, es lógica, es pura lógica, no tiene ningún tipo de complicación. Y ya veis que las acciones que van apareciendo aquí son sencillas, pues que si se copia, que si se pasa, que si se suscribe, que si el estado de facturación, si se le envía un mensaje, se lo mueve, tal, pero con esto podéis crear automatizaciones enormes como las que os regalamos a los que accedáis a través de nuestro enlace, ¿vale? Bien, más cosas que podéis hacer son los filtros. Los filtros, fijaos, vamos a ver cada uno de ellos. Como os decía antes, son para concretar acciones. Vamos tirando para abajo. El caso del rango describe distintos niveles de puntuación, ¿vale? Que pueden representar el nivel en el que se encuentra un suscriptor. Por ejemplo, si quiero que esté en el rango número 1, el primer rango sería desde 1 hasta 10, ¿vale? Si yo añado otro rango, cuando este usuario esté desde rango 11 hasta 20, ¿vale? Estaría en el segundo rango, y si añado otro rango sería desde 21 hasta 30. ¿De acuerdo? Y puedo ir añadiendo rangos. ¿Cómo funcionaría esto? Si yo tengo usuarios en una lista, que han entrado a una lista, ¿vale? Imaginaos que vienen desde aquí. Voy a quitar esto, voy a retirar esto de aquí. Y decimos que estos usuarios que han llegado aquí, ya les he asignado una puntuación, ¿vale? Pues de estos usuarios que vienen de esta lista, los que tengan rango de 1 a 10, envíales, por ejemplo, un mensaje, ¿vale? Les envías un mensaje. Los que tengan rango de 11 a 20 les envías otro, y de 21 a 30 les envías otro mensaje, ¿vale? O a lo mejor estos dos les quiero enviar el mismo mensaje, pues también lo podría hacer, ¿ok? Lo que significa esto es que podéis asignar rangos de puntuación a los usuarios para que, según la puntuación que tengan, quiere decir que están más enganchados, más comprometidos. Digo enganchados, pero me refiero a comprometidos, pero bueno, yo creo que suena mejor, ¿no? Están más enganchados. Para que estén más enganchados a vosotros, cuanta mayor puntuación, más enganchados, más comprometidos, cuanta menor puntuación, menos, y les podéis ir enviando mensajes para automatizar los procesos a medida que van añadiendo puntos, ¿vale? Y aquí seleccionáis simplemente los rangos, ¿vale? Pues mira, estos, o solamente voy a enviar a los que tengan un rango bajo, a los que tengan un rango alto no, porque ya los tengo en otra lista, ¿no? Ya los tengo en otro segmento. Bien, con cantidad. Lo que hace el filtro de cantidad es que reduce el tamaño del segmento a una cantidad específica para, por ejemplo, un tratamiento especial. Imaginaos, por ejemplo, que queréis dar un premio a los 50 primeros compradores, ¿vale? ¿Qué es lo que haría yo en este caso? Lo que haría sería, voy a quitar esto del rango, voy a quitar aquí, y voy a decirles, envío un email, y si detecto que han comprado porque ha pasado por la etiqueta de comprador, bueno, lo que habíamos visto aquí, si está en la tienda, o bueno, si ha comprado, si me ha comprado un producto o está en determinada lista, solo a los 50 primeros compradores les voy a enviar un mensaje. Si cumplen esta condición, ¿vale? Si cumplen la condición de 50 compradores, les voy a enviar un mensaje determinado, por ejemplo, este mensaje de aquí. Si no cumplen esta condición porque ya se han pasado los 50 primeros compradores, lo que voy a hacer es que les voy a enviar otro mensaje totalmente distinto, ¿vale? O sea, no tengo aquí ningún mensaje, pero da igual. Digamos que les enviaría esto, ¿no? Les enviaría otro mensaje y les enviaría un mensaje distinto. Oh, lo siento tal, pero bueno, todavía te puedo dar la oportunidad si quieres hacer no sé qué, y entonces les haces hacer algo porque dentro de los 50 ya han pasado, ¿vale? Entonces os interesa, imaginaos que hacéis un lanzamiento y decís, pues mira, a los 50 primeros tenéis un premio y les enseñáis. Tengo esta suscripción en la que si estás entre los 50 primeros vas a ir, si no, no vas a recibir ese premio. Recibirás otra cosa, recibirás simplemente el producto, ¿vale? Entonces eso hace que provoquéis urgencia en los usuarios. Más cosas que tenemos, los segmentos dinámicos, ¿vale? Con esto jugamos mucho nosotros. Estos son segmentos específicos de suscriptores, ¿vale? Para que el flujo solo siga a un grupo específico. Imaginaos, ¿recordáis cuando hablábamos de contactos que os he dicho? Vamos a guardar segmentos, por ejemplo, los clicados, ¿no? Pues este que tenemos aquí, este de usuarios clicados de tal a tal.
Este segmento ya lo he guardado yo cuando lo he creado en contactos. Entonces, quiero que esto se envíe únicamente a los que han clicado la newsletter en ese momento determinado, ¿vale? Entonces, el mensaje que voy a poner después, vamos a quitar este de aquí, lo que va a hacer es que se enviará únicamente a los que han clicado. Los que no han clicado se les enviará otro mensaje, podríamos decir este de aquí. Fijaos que puedo conectar muchas condiciones con una misma acción, que esto también tenedlo en cuenta, hay filtros. Pues entonces, desde aquí, pop, le enviaría directamente el mensaje, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que podríamos crear nuestro segmento a partir de la propia automatización. Y esto lo que haría es que nos abriría en una pestaña nueva, en este caso sí, y nos llevaría a lo que ya habíamos visto antes en los contactos. Haríamos una búsqueda avanzada, añadiríamos condiciones y luego guardaríamos como segmento, que esto es lo que queremos hacer, guardar como segmento. Una vez se hubiera creado ese segmento, entonces ya lo podríamos seleccionar desde aquí. Seguramente tendréis que guardar antes de tenerlo, porque como lo habréis creado fuera, ¿vale? No lo detectará, pero bueno, una vez guardéis, después podéis volver a entrar en el flujo de trabajo y ya tendréis el segmento. Pero esto viene muy bien para decir, quiero que de todos los que están en esta lista, envíes este mensaje únicamente a los que están en este segmento, porque los demás no me interesa, ¿vale? Y esto es fundamental para jugar con automatizaciones. Esto, ya digo, nosotros esto lo utilizamos mucho. Después, más elementos que tenemos listas, por ejemplo, envía el mensaje este solo a los contactos de la lista, los contactos que están en la lista tal, ¿no? ¿Vale? En la lista que queramos. O sea, un contacto se suscribe a una lista y cuando viene aquí, detecta si también está en esta lista de aquí y si también está en esta lista de aquí, le enviará el mensaje o hará las acciones que queramos, etiquetas o lo que queramos. Si no está en esta lista de aquí, entonces no se lo enviará. ¿De acuerdo? Luego tenemos también el estado del consentimiento, ¿vale? Que detecte si ese usuario tiene un estado de consentimiento. ¿Por qué lo hacen así? Porque el estado de consentimiento que os había enseñado antes, es decir, el que empieza una condición, no se puede poner en mitad de una automatización. En mitad de una automatización no podéis poner una condición de esta. Por eso lo repiten en esta ocasión, pero básicamente es eso. Otro sería los contactos únicos, solo contactos únicos, lo mismo que hemos visto aquí, ¿vale? Si eran bueno, lo habíamos visto en otro sitio, si eran contactos únicos, ¿vale? Enviábamos el mensaje, pero aquí, de nuevo, lo tenemos como un filtro en medio de una automatización y, finalmente, tenéis el divisor, que esto es como una especie de test A/B que lo hace automáticamente GetResponse. Si decís que queréis enviar el 50% de los usuarios por el camino A y el 50% por el camino B, sencillamente lo hará de esta forma y automáticamente lo que hará es que a la mitad los enviará por un sitio y a la mitad por otro. Y así podéis hacer un test A/B dentro de una automatización. Si le digo, por ejemplo, aquí el 25, pues aquí me pondrá el 75, por tanto enviará el 25 o puedo poner el 38, ¿vale? Y aquí me enviará el 62, ¿vale? Lo que va a hacer es que aplicará la división y aquí podéis jugar con las campañas de test A/B, pero dentro de la automatización. Y esto es todo o sea, todos los campos, todo lo que podéis hacer con las automatizaciones de GetResponse, que no es poco, y podéis llegar a tener automatizaciones muy complejas. Ahora os voy a enseñar algunos de los ejemplos que vienen con GetResponse, para que no os quedéis con que todo esto es un lío. Aquí os he puesto todas las pestañas, os he querido explicar cada uno de estos elementos para que tengáis claro cómo funcionan, porque a veces es complejo. Nosotros nos hemos encontrado a veces que ha habido cosas que no las hemos entendido, hemos tenido que preguntar, por ejemplo, sobre todo esto de los filtros. Lo de los filtros viene súper bien. No está en todos los planes, creo que están a partir de Marketing Automation, pero de verdad, o sea, si hacéis automatizaciones necesitáis filtros, porque si no, no vais a poder enviar a segmentos determinados y cuando queréis segmentar la lista lo vais a necesitar sí o sí. Pero creo que teniendo claro lo que significa cada uno de estos bloques, vais a ser mucho más eficientes cuando hagáis automatizaciones. Ya digo, pero aún así, ahora lo que haremos será, ahora tenemos la siguiente opción, podemos guardar y salir, ¿vale? Simplemente guardamos el flujo, o guardamos y salimos, ¿vale? Guardamos y exportamos, que esto es lo que vamos a hacer cuando os enviemos nuestros ejemplos. Guardamos y publicamos, ¿vale? Y aquí ya arrancaría la publicación. Lo que pasa es que no nos va a dejar publicar porque hay muchos elementos no conectados y los elementos para poder publicar tienen que estar conectados. O finalmente salimos de este flujo y entonces no se guardaría. Si yo pulso simplemente en guardar, pues ya he guardado el flujo, no me va a pasar lo mismo que me pasó antes, pero si pulso en guardar y salir me va a quedar el flujo guardado como borrador. ¿Vale? Automatización demo GetResponse. No podemos publicar, fijaos el flujo de trabajo, verifique las propiedades y conexiones. Tiene que estar todo perfecto. Tienen que estar las conexiones entre un bloque y otro hechas, porque si no están hechas las conexiones, no va a funcionar, por tanto, no os lo va a dejar publicar.
Inscríbete aquí en el curso porque recibirás todos los materiales, además de que podrás conseguir gratis el diploma de marketing digital avalado por socialancer.com y descargar más plantillas y recursos. Y suscríbete desde aquí a nuestro canal con la campanilla porque te notificaremos cada vez que publiquemos nuevo contenido del curso.